Bien, hermanos, gracias a Dios podemos cantar al Señor más allá de mis deficiencias, que no son pocas en el canto, pero sí de todo corazón, aquel que nos amó y se entregó por nosotros sin condición alguna. ¿Mm? Nos amó sin ninguna condición. Si no, nos podía amar. Si me pone una sola, no la puedo cumplir. Así que me amó sin ponerme ninguna condición, simplemente porque Dios es amor y porque nos amó sin límites, nos ama sin límites, nos amará sin límites, sin condición alguna y para siempre y por siempre. Eh, Enviamos el audio hace un tiempo, un par de horas del audio de esta mañana aquí en Barcelona, donde estuvimos considerando algunas cosas que Marcos, en su capítulo 9 del Evangelio de Marcos, establece ahí el verso 12, lo digo como introducción ahora simplemente, y en forma especial lo que hace mención en la primera parte a Elías, que es Juan el Bautista, pero en la segunda parte, que es la que nos queremos detener, hace referencia al Hijo del Hombre, al Señor Jesús. ¿Mm? Y menciona en ese versículo dos cosas. Dice que como está escrito, es decir, que apela el Señor Jesús a las Sagradas Escrituras. Y dice, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Mm? Así dice la segunda parte de Marcos 9:12. Y en eso nos deteníamos en algunos minutos en la mañana, con algunos pensamientos muy sencillos, muy superficiales, sobre algo tan extenso y tan sublime. ¿Quién puede hablar de esto con autoridad? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Esto es algo, es una experiencia única, sola del Señor Jesús. Y hermanos, es realmente solemne, grave, reverente, terrible. Solamente mencionar el hecho de que el Señor Jesús haya padecido mucho y por nosotros. No por Él, no por Él, por mí. Y además, tenido en nada, hermanos, tenido en nada, hermanos queridos. Es terrible, realmente. Y cuando se levanta algún pensamiento de que somos importantes, estamos todos locos, estamos locos. Estamos locos, porque, no, estoy loco, porque frente a algo tan sublime, que Dios se hizo hombre. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, el hombre Jesús de Nazaret, es tenido en nada. Es la gran contradicción que por toda eternidad no será resuelta. Supera todo lo imaginable, hermanos. El más grande, el más excelso, el único, digno de ser tenido en toda consideración, justamente Él es tenido en nada. En nada, hermano. En nada. Una palabra en castellano tiene 4 letras. Nada. Nada. Tenido en nada. Y el profeta Isaías, porque así como dice Marcos 9:12, dice que como
está escrito, ¿no? Que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces, dentro de lo que está escrito, que es muchísimo, respecto al Señor Jesús, al Mesías, a sus sufrimientos, a su obra, a su vida, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión, a su reino. Dentro de lo mucho que está registrado, yo quisiera leer unos versículos en el profeta Isaías, en este tan conocido capítulo 53. Isaías 53, desde el principio, el verso 1, ya comienza con una pregunta terrible. El Espíritu Santo inspira a Isaías a escribir esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y ahora esa raíz de tierra seca que no tiene ningún atractivo, una raíz de tierra seca, no tiene atractivo, está mustia. Por eso dice, no hay parecer, cuidado hermanos, acá dice, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esos versículos es para leer todo el capítulo, pero referido a su valía, a su valor. El verso 3 usa dos verbos al principio que hacen mención a algo que ya ha acontecido, algo que como un hecho sucedido, participio, despreciado. Y va descendiendo en profundidad y en gravedad, porque dice despreciado y desechado entre los hombres. Una cosa es el desprecio y otra es el menosprecio. Menosprecio es cuando se valora algo con un valor menor del que tiene. Por eso se menosprecia. ¿Mm? Algo que vale 100, dice, no, esto yo lo pago 10. Lo está menospreciando. Si es que realmente vale 100. Eso es menos precio del que realmente tiene. Pero algo más grave todavía que eso. Está el desprecio, que es cuando no tiene precio, desprecio, deshacer es lo contrario de hacer. Se deshace aquello que deja de existir en la forma en que existía. Desconocer, algo que no se le da conocimiento y se pasa por encima. Bueno, acá dice despreciado y desechado. El mayor desprecio, despreciado, sin precio. Algo que para ubicarnos gráficamente en la vida diaria, cuando decimos, ¿y esto cuánto vale? Dice, no, eso, mire, lléveselo porque no
lléveselo, porque si usted se lo lleva me hace un favor. Así que no, no tiene precio. No, 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 ya si usted se lo lleva ya me hace un favor. No vale nada, no me interesa. O algo que se dice, esto no. Si me lo regalan, tampoco me interesa. Eso es el desprecio total. Si me lo regalan, no me interesa. Así que no me lo regale porque no me lo voy a llevar. No me interesa tenerlo. Desprecio total. No tiene precio. Está lo que no tiene precio porque no se puede pagar porque tiene un valor impresionante. Y está el desprecio de aquello que no tiene precio porque no tiene el menor interés. Nadie pasa por el lado de él y ni lo miran. Y si lo miran, no les interesa para nada. Esto, hermanos, y mucho peor, es la experiencia del Señor Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Por eso dice, y se ha tenido en nada, nada, no tiene precio, porque no vale nada según los hombres. Por eso, despreciado y desechado entre los hombres. Y es terrible, hermano. Porque ese Señor despreciado y desechado entre los hombres, dice que no hay parecer en él ni hermosura. No, no se le ve nada atractivo. Verlo vemos, dice Isaías. Lo vamos a ver. La profecía dice, lo vamos a ver. Pero sin atractivo, para que lo deseemos, no tendrá atractivo. No lo desearemos. Es tremendo. Pero ese es mi Señor, ese es nuestro Redentor, hermanos. Tiene toda la autoridad para decir y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este que es despreciado y desechado entre los hombres, es el que dijo sea la luz y fue la luz, hermano. El mismo. En la carta a los Colosenses dice que todo fue hecho por él y para él. Y el apóstol Juan dice, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Con la autoridad suficiente como para dar órdenes al mar y al viento, y que el viento cese y la mar quede como un lago. Solamente porque dice, enmudece, y enmudeció el viento, y paró de soplar. Calla, enmudece, le dijo al viento. Cuando en medio de aquella tormenta en el mar de Galilea, fueron a despertarlo al Señor que dormía en un cabezal del barco, de cansado, y le dijo, Maestro, sálvanos que perecemos. Y el Señor increpó, dice que increpó. Habló con una autoridad, la autoridad del Creador, y dijo, calla, al viento. Algo que nunca lo hemos visto, yo nunca lo he visto. Tampoco necesito verlo para creerlo, ¿no? Pero que se pone en pie en medio de una tormenta impresionante, un viento incontrolable, y al viento le dice, calla, enmudece, silencio le está diciendo. Y el viento lo que hace es eso. Y lógicamente cesa el viento y el agua, que no tiene el efecto del viento soplando sobre el agua, el agua también se estabiliza y se hace gran bonanza.
Bueno, ese despreciado y desechado entre los hombres. Es la mayor locura. Es la mayor locura, hermanos. Y hoy sigue siendo así, y peor, porque hoy además se lo ridiculiza. Hoy además se lo burla. Se burlan de la palabra de Dios. Hacen intervenir el nombre del Señor Jesús en películas abominables, películas vomitivas. Y un personaje encarna como si fuera el Señor Jesús para hacer barbaridades, que tener un coraje a toda prueba. Bueno, eso sucede. Entonces, hermanos, cuando me dice sin atractivo para que le deseemos, ¿cuál es nuestro atractivo, hermanos, del Señor Jesús? ¿Cuánto nos atrae, hermanos? Hay que hacernos varias preguntas, preguntas que surgen de la simple lectura. ¿Cuánto me atrae? ¿Cuánto lo deseo? Como dice el Cantar de los Cantares, todo él es codiciable, codiciable, el deseo de conocerle, el deseo de su comunión, el deseo de esperarle, el deseo de que se cumpla pronto el momento donde le veremos como Él es, como dice el apóstol Juan. Seremos semejantes a Él. Un varón de dolores, hermano. Varón de dolores. Cuando nos desubicamos en la relación con Él, cuando en el corazón, a veces ni en los labios, pero en el corazón, donde Él lo ve, porque sabe lo que hay en el corazón del hombre, no tiene necesidad que nadie se lo diga. Cuando Él ve en lo profundo del corazón del hombre y en lo profundo de mi corazón, para hablar de mí, que es de quien puedo hablar sin problema, pero en lo profundo del corazón, ve que hay un deseo, un anhelo, a veces sutil, a veces grosero, de, de, de querer, de querer ser un poquito algo, ¿no? De querer ser un poquito algo. Como decíamos esta mañana, hermano, cuando Él fue tenido en nada. Y cuando digo que es mi Señor, mi Salvador, y mm, por lo menos haber tenido un poquito en algo quiere decir un poquito por arriba de Él, porque si Él es tenido en nada y yo un poquito, estoy por encima. Y me tiene una paciencia enorme, hermano. Porque, por ejemplo, esta expresión y ser tenido en nada, en la carta a los filipenses, vamos a ella, por favor. Filipenses, capítulo 2, un texto muy conocido también, pero justamente por eso es terrible, porque es conocido y daremos cuenta por él y por todo. Pero en Filipenses, capítulo 2, vamos a leer ahí por reverencia a la palabra del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ahora nos va a introducir a la realidad esta, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte.
Y ahora dice, por lo cual, es decir, por todo lo que ha dicho antes, por lo cual, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Forma muy especial el verso 9, donde dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo. Si vamos a Marcos 9, 12, dice, ser tenido en nada, despreciado y desechado entre los hombres. Pero ahora vemos acá lo que hizo Dios. En el verso 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo. Jesús de Nazaret, de la nada a lo sumo, ensalzado por Dios. Y si hacemos el camino inverso, tenemos el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, dejó su gloria, dejó lo que Él es, que tiene. El descenso terrible de la gloria a la nada. Y Dios ahora lo ensalza de la nada a lo sumo, porque Dios es justo. Cuando me dice aquí, el verso 8, hallado en la condición como hombre, la mayor humillación, siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, fue hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo. Ahí tenemos, hermano. Dice que Dios le ensalzará cuando fuere tiempo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Y esa es la garantía absoluta. De la gloria eterna a la muerte de cruz. Ser tenido en nada. Y luego sí. Luego de esa muerte, de esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, ser ensalzado por Dios a lo sumo. Dios no lo podía ensalzar más, porque lo ensalzó a lo sumo, lo puso en lo más alto que Dios puede poner. Si lo hubiera podido poner más alto, lo pone más alto. A lo sumo, pone la palabra sumo para marcar el hecho de que es lo que Dios tiene la capacidad de hacer. Ninguna cosa es imposible para Dios y Dios no está limitado. Con lo cual, ensalzarlo a lo sumo es ensalzarlo sin límite. Porque también se humilló sin límite. De la gloria a la nada. Y de la nada a lo sumo. De la gloria a la nada porque Él voluntariamente así lo quiso. Y luego la recompensa de Dios. De la nada a lo sumo porque Dios lo quiso. Me dice a mí, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el hombre frente a esto, los hombres, yo incluido y yo el primero, buscando qué. Porque si la cabeza de la iglesia tiene esa experiencia, la iglesia
que es el cuerpo de Cristo, y del cual Cristo es la cabeza, y de lo cual nosotros somos miembros en parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si Cristo tiene esa experiencia, la iglesia no puede tener otra. Porque el cuerpo no puede tener una experiencia distinta de la cabeza. No puede la cabeza ser tenida en nada y el cuerpo ser tenido en algo. Porque hay una contradicción que no se puede resolver. Es inseparable la cabeza del cuerpo. ¿Cómo separamos la cabeza del cuerpo? Y si se separa la cabeza del cuerpo, se murió el cuerpo. No se puede separar. Entonces la experiencia que tiene la cabeza es la experiencia de la iglesia, o debe ser la experiencia de la iglesia. Porque pasa por el hecho de obediente hasta la muerte, obediencia. Obediencia, hermanos. Y es la clave. Fue tenido en nada porque desciende a la nada, hermanos. Desciende a la nada. No lo lleva alguien a la nada. ¿Quién lo va a llevar a la nada? ¿Quién podría llevarlo a hacer nada si él voluntariamente no asume la experiencia de la nada? Leí el otro día un comentario que está mal, porque dice que cuando el soldado romano atravesó el costado del Señor con la lanza, dice que salió sangre y agua, y está bien, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, quien hizo el comentario, para intentar aclararlo, que no lo logró demasiado, dijo, y bueno, y los médicos dicen que cuando se produce eso y sale sangre y agua, entonces se ha producido, no sé, no sé qué problema cardíaco, que no es lo mío porque no soy médico, y hasta ahí, bueno, sí, está bien, pero dice, y entonces esto confirma que el Señor murió porque se le rompió el corazón. No, no, eso le pasa a cualquier ser humano, a él no, porque dijo, tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita, tengo poder para volverla a tomar. No que por un asunto de debilidad y una disfunción cardíaca va a morir, no. Él pone la vida, que es distinto. Y pone la vida cuando él entiende que debe poner la vida y no antes. Que sufrió mucho, pero claro que sí, ¿quién lo va a dudar? Sí, pero eso no. No es por el sufrimiento, él voluntariamente pone la vida. Es muy distinto. Porque cuando toda la profecía estaba cumplida en la cruz, dice que él inclinó la cabeza y dio el espíritu. Es así. ¿Cuál es el orden? La escritura dice que, y entonces dijo, consumado es. Pero todo hombre, de cualquier época, de todos los pueblos, lenguas, razas y naciones, cuando muere, muere y entonces se le cae la cabeza, ¿m? La cabeza se inclina, perdió la vida, y la cabeza se inclina o se pone de costado, ¿m? Porque se le fue la vida. El Señor es justamente al revés. El Señor no es que eh, se muere o muere y entonces inclina la cabeza. No, inclina la cabeza y muere,
que es distinto. Porque ese es el orden distinto a todos, el orden de la muerte del Señor Jesús. Y es un hecho muy interesante porque antes dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que inclinó la cabeza y dio el espíritu. Todo hombre es al revés. Se muere y da, y inclina la cabeza. El Señor no, porque es como una forma reverencial de saludo al Padre, a quien encomendaba su espíritu, y entonces inclina la cabeza y después da el espíritu. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ese es el Señor que tenemos. No que se murió por un problema cardíaco. No, así se muere cualquier hombre, cualquier mujer. No, 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 problema cardíaco ninguno. Es el autor de la vida. Dijo, tengo poder para poner mi vida. ¿Qué hombre tiene poder para poner la vida? Ninguno. A los hombres la vida se nos va y no hay forma de retenerla. Los hombres no ponemos la vida, a los hombres se nos va la vida, que es distinto. Y no la podemos retener un segundo más. Él no. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. A ver qué hombre dice esto. Ninguno. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre, con lo cual no puede morir de otra forma que no sea poniendo él su vida. Y fue lo que hizo, puso su vida. Entonces, cuando dice acá, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque es el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Y es el que controla absolutamente todo y pone su vida en el ejercicio de una autoridad única. No existe otro como el Señor Jesús. No existe. Ni existirá. Ni existió. Hay un Señor Jesucristo, como le dice Pablo a los Corintios. Un Dios y un Señor Jesucristo. Entonces, despreciado y desechado entre los hombres, semejante Señor, sí. Esa fue la mayor locura de la humanidad. Y necesita la iglesia identificarnos con él. En el hecho de que él todavía descendió siendo quien es y descendió a la nada. Yo no tengo que descender de nada para ir a la nada, porque soy nada. ¿Vemos la diferencia? A ver de qué nos vamos a gloriar. Si Isaías dice que todas las naciones, Isaías, en el capítulo 40, dice, todas las naciones son delante de Dios menos que nada. Ya pensar en la nada es difícil, ¿eh? ¿Y cómo es menos que nada? Bueno, si todas las naciones son menos que nada, ¿qué me queda a mí? Todavía puedo caer en la locura de pensar que soy importante. La mayor locura que se puede concebir. Entonces, hermanos, para terminar, necesitamos un reconocimiento, una identificación. Señor, esto está escrito y es verdad, porque es tu palabra. Pero necesitamos una identificación. Así como competimos por ser algo, sería bueno competir por ser nada, lo antes posible, a ver quién llega antes ahí, a competir por ser nada, que por otra parte es lo que somos. No hay que hacer ningún esfuerzo. La maravilla es que él, siendo quien es, siendo Dios, se hace hombre y siendo hallado en la condición como hombre, fue tenido en nada. De la gloria a la nada. Es una maravilla que no se puede medir. Pero nosotros, ¿qué? ¿El hombre qué? Polvo eres, le dijo el Señor a Adán.
y en polvo serás tornado. Polvo. Y dice el Salmo, Él se acuerda que somos polvo. De lo que no nos acordamos somos nosotros. Entonces, hermanos queridos, termino con esto. La identificación. La identificación que Dios, que es justo, pero justo siempre, para con todos. Y bueno fuera que no fuera justo para con su Hijo. De la gloria, Él estuvo dispuesto a venir a hacer nada por amor a nosotros, para redimirnos, hermanos. Y Dios, que es justo, porque al que se humilla será ensalzado. Es un principio que lo usa siempre. Y bueno, fuera que con el Hijo no. El que se humilla será ensalzado. Se humilló al grado de forma de Dios a la condición como hombre y como hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y vaya que hay humillación ahí. Está graduado en humillación, por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces, de ese grado de humillación, Dios personalmente se encarga de ensalzarlo a lo sumo. Y le da un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre superior al del Señor Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al que se hizo nada, sí, es el Señor. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Satanás también va a confesar que Jesucristo es el Señor, porque es toda lengua va a confesar, Satanás incluido. Obviamente que sí, también. No se va a escapar. Por eso el Señor Jesús, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros, los hombres tomando gloria de los hombres, y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. Por eso el Señor Jesús decía, gloria de los hombres no recibo. No, si él sabía lo que quería. No, gloria de los hombres, por favor. Ya les digo el texto de Juan, ya, si algún hermano quiere anotar o quiere ver, el texto de Juan en el capítulo 5, a ver un minuto, sí, está en Juan 5, 44. Juan 5, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene. Esta es la gloria que buscó el Señor Jesús. Y Dios lo ensalzó a lo sumo. Los hermanos, es tiempo de que nos ubiquemos en el lugar que nos corresponde, nos vamos en cualquier momento y que nos encuentre donde tenemos que estar, hermano. Y no compitiendo entre los hombres a ver quién habla bien de aquel, quién habla bien del otro, el que está de acuerdo, el que me acompaña, el que no. No, no, no. No, 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 no. No, porque si vamos a Juan 7:5, dice, y ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. Bueno, ¿y yo qué puedo esperar? ¿Qué puedo buscar? Otra gloria, reconocimiento, aceptación, identificación, que acompañen. No, estoy loco, porque no fue así con él. Y el siervo no es mayor que su señor. No, leíamos esta mañana también en Juan 15.
Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Y ya está. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, por eso os aborrece el mundo. Y ya está. Es así. Hermanos queridos, os dejo con estos textos y estos humildes pensamientos, sencillos, pobres, obviamente que se podrían presentar mucho mejor. Esto es lo que puedo hacer. Y que Dios nos socorra, que Dios nos ayude, Dios nos ubique y nos dé la bendición enorme de ser hallados fieles, pero ser hallados donde tenemos que estar, en el lugar adecuado. De lo demás se encargará el Señor. Y no se va a olvidar ni va a ser injusto, de ninguna manera, porque Dios es justo, entre otros tantos atributos. Un saludo a todos, Dios os bendiga, santifiquémonos, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, porque nos vamos en cualquier momento de estos, habrá acabado nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra. Un saludo, hasta pronto, hermano.